Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que nos ve. Hoy converso con el doctor Jorge Moreno Llanes. Trabajó para el país en varias dignidades a nivel nacional. Una de ellas, el tribunal, en ese tiempo el Tribunal Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo lo ves al país de este momento frente a una posible elección que todavía no está confirmada, por cierto, tendrá que determinar la Corte Constitucional o no es necesaria la revisión de esta institución? Muy buenos días, Marc. Muy buenas a todos y todas quienes nos observan y nos escuchan, mi querido Marco. Eh, Respecto a tu pregunta, evidentemente es una incertidumbre la que vivimos porque el Consejo Nacional Electoral en su momento expidió un calendario electoral para que las elecciones efectivamente se lleven adelante en el mes de febrero del año 2027. Ujú. Y eso justamente guarde concordancia con la propia disposición normativa del código, que expresamente dice que las autoridades se posesionarán el 14 de mayo del año de su elección. Es decir, si se daba las elecciones en febrero de 2027, debían posesionarse el 14 de mayo del 2027. Correcto, Pero 2 meses resulta, después. claro, pero resulta de que a raíz de un requerimiento que hace, me parece, la Subsecretaría de Riesgos, respecto a que probablemente para esas fechas que estaba previsto las elecciones, probablemente en el país se iba a presentar un invierno sumamente fuerte, riguroso, etcétera, con informes que se dan al interior del Consejo Nacional Electoral, no dejan sin efecto la primera convocatoria, sino que aprueban un nuevo calendario electoral. Y este nuevo calendario electoral cambia radicalmente los tiempos y las fases. Lo obvio, lo correcto en estricto derecho y por seguridad jurídica era que reconsideren el primer calendario o Ujú. reconsideren la reconsideración con los votos de los miembros del Consejo Nacional Electoral y allí sí entren a tratar el nuevo calendario electoral. Es No lo hicieron. Allí yo personalmente sostengo existe una ilegalidad, pero evidentemente nadie reclamó al Tribunal Contencioso Electoral sobre esa particularidad, de tal manera de que ya eso está precluido, no hay la posibilidad de acudir vía ese tipo al Tribunal Contencioso Electoral. Tenemos ya este calendario electoral y en el mismo evidentemente se restringen las etapas del proceso electoral. Y una de esas etapas que efectivamente preocupa es la campaña electoral, porque la campaña electoral está previsto para que se realice del 12 de noviembre al 26 de noviembre del presente año, es decir, en 15 días. Claro que el demasiado código, corto. claro que el Código de la Democracia dice que el Consejo Nacional Electoral podrá establecer la fase de campaña electoral dentro del término de 30 días. Pero esa discrecionalidad que deja abierto el Código de la Democracia tampoco le permite fijar un tiempo tan corto en Correcto. este caso por dos razones. Uno, porque se vulnera el principio de las competencias, el principio de igualdad en las competiciones electorales. ¿Por qué razón? Porque primero, las actuales autoridades, alcaldes, concejales, prefectos, viceprefectos, etcétera, ya son personas conocidas. Y si van a la reelección, evidentemente tienen ya ganado un gran espacio Claro. de esta convocatoria de elecciones. Y segundo, porque las autoridades, justamente si van a optar por el mismo cargo, única y exclusivamente pedirán licencia a partir del día del inicio de la campaña electoral. Es decir, en todo este lapso está efectivamente decurriendo, las autoridades están realizando una campaña indirecta, no directa, pero sí indirecta a través de los medios de comunicación, siendo entrevistados, etcétera, etcétera. Y eso vulnera justamente el principio de igualdad en las competiciones electorales, que es fundamental, porque a eso conlleva a que se vulnere el derecho de elegir y ser elegido. Correcto. El derecho de elegir es justamente el que tenemos los ciudadanos como seres activos y el derecho a ser elegidos es de quienes están o se van a presentar como candidatos, que son los seres pasivos. En ambos casos, los ciudadanos
no tenemos el suficiente tiempo para en un momento dado ir a las urnas y comenzar a ver por qué candidato o candidato sufragamos, Ujú. sabiendo que votamos por listas uninominales y listas también pluripersonales. En este último caso, concejales y miembros de juntas parroquiales rurales. Y Bien, allí en las listas de concejales y miembros de juntas parroquiales debe estar integrado por varones, por mujeres, por personas menores de 25 años, entre 18 y 25 años, y probablemente también que tengan otras vulnerabilidades. Y el 50% de candidatos en las organizaciones políticas para alcaldes, prefectos, tiene que estar presidido por una mujer o por un hombre. Entonces, elaborar listas de esta naturaleza para las organizaciones políticas en tan corto plazo es sumamente complejo, es sumamente difícil porque van a tener inconvenientes en buscar justamente a estas personas de entre 18 y 25 años, que sean varones, que sean mujeres, que presidan la de prefectos, que presidan la de alcaldes, etcétera, etcétera. claro. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente también los sujetos pasivos, que son las organizaciones políticas, se encuentran en una situación bien difícil. Ahora, Jorge, por otro lado, tú empleaste una palabra que posiblemente ponga en juego la decisión del Consejo Nacional Electoral, en el sentido de que la gestión de riesgo o el organismo de gestión de riesgo ha dicho que va a haber una probable. Las disposiciones se dan bajo las probabilidades o se dan bajo ciertas situaciones ya ciertas, concretas, porque sí es probable que la lluvia no venga, en fin, esta no es mejor un ardid en algún momento para favorecer a los grupos que ya tienen la debida organización. Evidentemente, en eso coincidimos perfectamente. No puede justamente un calendario electoral, un marco de esta naturaleza, estar sujeto a lo que pueda ocurrir o no pueda ocurrir según lo que nos pueda establecer la naturaleza. Tiene que ser un hecho científico debidamente demostrado el que nos lleve justamente en este caso a decir va a ocurrir tal cosa. Y desde el punto de Cómo contempla el Código Civil la fuerza mayor en buenas cuentas? exactamente el Correcto, ya, acontecimiento que puede suceder o no. Y en este caso, esa situación de fuerza mayor es bien difícil establecerlo desde el punto de vista científico, el terremoto, etcétera, no se puede predecir, sino y probablemente ya cuando está por ocurrir nos llega el mensaje de que hay el temblor, etcétera, etcétera. Pero ya. científicamente es bien difícil. O sea que el argumento es débil por su naturaleza, pero la segunda pregunta, ¿esto favorece a los grupos organizados políticamente frente a los movimientos políticos que, por cierto, existen muchísimos en el país? ¿Hay una ventaja entonces para los grupos organizados y para los movimientos políticos y partidos políticos? Allí hay un grave problema en el Ecuador. Primero, porque tenemos partidos y movimientos políticos por mandato constitucional y legal. Y claro, hay una multiplicidad de movimientos políticos parroquiales, cantonales, provinciales e incluso nacionales, que ahora incluso están proponiendo algunas dignidades de elección popular que les pueden recibir, etcétera, etcétera, para que vayan por esas tiendas políticas. Obviamente al interior empiezan justamente a exigir determinado tipo de prebendas, pero partidos políticos y movimientos políticos debidamente estructurados, organizados, yo diría que este momento casi no existe. Correcto. Alianza País o la Revolución Ciudadana no puede competir en este proceso electoral Ujú. porque está justamente suspendido por una resolución del Tribunal Contencioso Electoral que a petición justamente del Ministerio Fiscal efectivamente le suspendió porque están realizando algún tema de carácter penal con una investigación de carácter penal y eso ha llevado a que los jueces del Tribunal Contencioso Electoral le suspendan por 9 meses, lo que significa que dicha organización no puede ya participar en esta contienda electoral. Entonces, ¿qué ocurre? Sus candidatos, sus candidatas tienen que buscar tiendas políticas que les puedan justamente auspiciar. Y eso es bien complejo porque luego llega la fase de la convocatoria a elecciones, la inscripción de candidaturas y previo a eso tiene que haber justamente la situación de que en la organización política se lleven adelante las elecciones internas que se llaman Correcto. con un delegado del Consejo Electoral. Entonces,
Yo diría que todos en gran medida están están desorganizados, excepto quienes actualmente están en condiciones de alcaldes, prefectos, concejales. Ujú. Ellos sí tienen una gran ventaja, igual los miembros de juntas parroquiales rurales. Ahora, el tiempo les va a abastecer a las personas que, por ejemplo, de Revolución Ciudadana, que están suspendido el movimiento, les va a alcanzar para desafiliarse y afiliarse al nuevo movimiento, porque esa es una pregunta que a los ciudadanos se les queda en una duda grave. No van a poder participar ni en el partido que van a alquilar, peor en el partido que fue suspendido. Bueno, todavía tienen tiempo, Ya, todavía no llegan a los 90 días para la convocatoria de elecciones, entonces pueden, pero el problema está que cualquier movimiento que quiera auspiciarles, lo primero que les van a exigir negociación. A ver, ¿qué me dan a mí? ¿Cuántos candidatos pongo yo? Yo pongo la mitad, etcétera, etcétera. Entonces, eso también para las personas que van a ir de candidatos por la Revolución Ciudadana se les vuelve bastante complejo. claro. Ya me parece que con el señor Gutiérrez quedaron en nada porque las exigencias deben haber sido sumamente exigentes. Entonces, es bien difícil, digo, desde este punto de vista, que tengan una debida libertad, una debida estructura para llegar completos a la ley electoral. Por otro lado, una resolución, una solicitud de un fiscal realizada al contencioso electoral hace que se suspenda la vigencia política del partido durante 90 días, perdón, durante Nueve 90 días. Y meses. pues la 9 meses. situación, perdón, 9 meses. 9 meses, perdón, hace que se suspenda. Esta no es ilegítima, esta resolución, porque todavía no hay una sentencia que efectivamente diga que los señores manejaron malos dineros, en fin. Esta no es una forma sesgada de actuar tanto del juez cuanto de la fiscalía y cuanto se refiere al tribunal, al Consejo Electoral. En el Código de la Democracia, lamentablemente, está previsto justamente entre las causales de suspensión de una organización política el requerimiento pedido que haga la Fiscalía General del Estado por potenciales investigaciones de carácter penal. Y claro, como existe una investigación por parte del Consejo Nacional Electoral respecto a recursos que potencialmente se dice por parte de ellos de que son ilegítimos e ilegales, entonces enviaron esa parte del expediente al Ministerio Fiscal y el Ministerio Fiscal exige al contencioso electoral la suspensión y el juez de instancia que conocía del particular y que lo ratificó ya ha dispuesto, ha ratificado esa suspensión. Personalmente, para mí esa norma debe ser analizada en su momento por la Corte Constitucional, Ya. porque le está dejando fuera a una organización política a base justamente de manejos muy discrecionales y de normas muy abiertas en esta esfera. Es decir, a lo mejor se confunde o conjugan dentro del Consejo Nacional Electoral no solamente ya el ser juez, sino hay yo diría, pues una extensión mayoritaria de los intereses del actual gobierno. Quiero decir, en otras palabras, si no existe politización del Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente, este Consejo Nacional Electoral no ha cumplido el rol de ser un órgano transparente, un órgano diáfano, es decir, un verdadero juez que no mire a las organizaciones políticas con algún sesgo favorable de manera especial. Y eso ha generado justamente este tipo de situaciones. El haber actuado de esta manera nos abre una puerta inmensa para que a futuro el propio Consejo Nacional Electoral, a cualquier organización política que tenga probablemente una gran fuerza para llegar a la presidencia, porque las elecciones están próximas, le pueda decir, el momento de analizar las cuentas, señores, encuentro aquí unas desviaciones que potencialmente sean penales y le envía al Ministerio Fiscal y el Ministerio Fiscal le suspende esa organización Correcto. política. Es decir, quedan abiertas unas puertas tremendas, por eso sostengo que esa norma me parece a mí personalmente que es inconstitucional y la Corte debería revisar para evitar justamente estas discrecionalidades que caen en el abuso del poder.
Bien, este abuso del poder está justificado por algunos medios de comunicación, por algunos partidos políticos y movimientos. Es decir, hay un interés político y Diana Tamaín ha dicho que ellos son la máxima autoridad y que nadie debe meter narices en la resolución que tomaron en el calendario electoral y la separación de algún movimiento, en fin. ¿Crees tú que efectivamente hay aquí personas o instituciones, perdón, que no puedan ser tocadas bajo este principio de que ya están convocadas las elecciones? Bueno, el principio de que una vez realizada la convocatoria de elecciones, el órgano electoral se convierte justamente en un órgano que tiene mucha fuerza y que ninguna autoridad que no sea de la función electoral pueda participar directa o indirectamente entrometiéndose en los temas de ellos, tiene su relación de ser respecto en gran medida a las funciones del Ejecutivo, porque el Ejecutivo en la doctrina se sostiene puede no entregarle los recursos económicos y evitar justamente el proceso electoral. En gran medida está dirigido hacia esa situación en la Ya, doctrina, el tema, pero recordemos que en el Ecuador vivimos dentro de un Estado constitucional y en el Estado constitucional el órgano supremo que vela por la garantía y la vigilancia de la Constitución es justamente la Corte Constitucional y consecuentemente no podemos a pretexto de que yo soy el órgano supremo, vulnerar la Constitución y evidentemente entonces hacer lo que yo quiera. Tiene que estar sujeto al marco jurídico y constitucional. Y allí la Corte Constitucional para mí, si es que ve visos de inconstitucionalidad, tiene que actuar. Ya lo ha hecho y lo han dicho a través de los medios de comunicación. ya, Recordemos justamente que en el tema de las elecciones anteriores, la Corte Constitucional se pronunció dándole el visto bueno al Consejo Nacional Electoral para que prohíba justamente en los recintos electorales que se tome fotografías a ujú. la papeleta electoral. Entonces, ¿cómo podemos decir una cosa ahora cuando ya lo pedimos antes dentro de un proceso electoral, la intervención de la Corte Constitucional? Bien, ¿crees entonces que la Corte Constitucional está menguada con la decisión anterior tomada y que a lo mejor las cosas están ya consumadas en este momento para el calendario electoral y las elecciones? Lamentablemente yo he venido sosteniendo de que no vamos a ver que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de este calendario electoral, que si hay, se vulnera el derecho de elegir y ser elegidos, se vulnera el procedimiento, etcétera, que son de carácter constitucional, Ujú. pero no va a intervenir, porque si hubiese querido intervenir, ya hubiese ante las demandas de inconstitucionalidad dado paso a la suspensión como medida cautelar del calendario electoral para darle la posibilidad de que el trámite sea inmediatamente atendido y qué sé yo, en 15 días tomada la resolución. No lo ha hecho de tal manera que si se pronuncia la Corte se estará pronunciando de aquí a unos 3 años. Y eso también si es que llega al pronunciamiento. Eh, Exactamente. hay también hay una actuación cuestionada también por actores políticos. Dos partidos políticos han sido suspendidos, están ahora en franca rebeldía contra el contencioso electoral, la Unión Popular y Suma. ¿Tú crees que esto es legítimo, es legal o asumís que no cumplieron el procedimiento debido y esto trae la nulidad? Mira, de lo que yo conozco, no están suspendidos. Se Ya. les inició un trámite por supuestamente que no cumplían los requisitos para mantenerse como estructura y organización Ujú. política. Pero el trámite está tramitándose, mejor dicho, este procedimiento. Pero ya la fase para que sean las organizaciones políticas registradas pasó. Y por lo tanto, si no se tomó la resolución definitiva, estas organizaciones políticas están perfectamente habilitadas para participar en este proceso electoral. Sí, a pesar de que están suspendidas, es decir, la suspensión en qué términos viene, porque yo entiendo que suspender significa prácticamente no tener la condición legal para participar en los procesos electorales. De lo que yo conozco, el Consejo Nacional Electoral no ha emitido la resolución de suspensión, por ejemplo, de Unidad Popular ni de Construye. No, de lo que yo Construir. conozco. Lo que conozco es que están tramitando. El uno porque se han desafiliado muchas personas, en el otro porque no cumplen los requisitos del 4%, etcétera.
pero no han emitido la resolución. E inclusive, emitiéndose la resolución, esa resolución es susceptible de ampliación, aclaración dentro de la propia sede del Consejo Nacional hasta que Electoral queden y de firmes, entonces. impugnación al contencioso electoral. ¿Ya? Y eso no ha existido. Y ya la fase para el registro de las organizaciones políticas se cumplió y al no existir impugnación, estas organizaciones están plenamente facultadas para participar en este proceso Bien, electoral. ahora, Esa es mi opinión. correcto, Jorge, y valiosa la opinión de gente que conoce sobre el tema. Las decisiones estas ocurren antes de las elecciones seccionales y además de eso, a actores de la oposición. Reitero la pregunta que te realicé. ¿Hay entonces un sesgo político dentro del Consejo Nacional Electoral? Me parece que sí hay un sesgo político porque esto de haber dirigido los temas a determinadas organizaciones políticas, el haber acortado los plazos para un proceso electoral, etcétera, no ha sido una situación que hemos observado en anteriores procesos electorales. Bien. Y eso sí, por eso preocupa porque se está vulnerando el principio de la igualdad en las competiciones electorales. Bien, o sea, la competencia democrática tiene que ser igual, definitivamente, pero acá se está inclinando la balanza, está debilitándose el pluralismo ideológico, si es que existe ideología dentro de los movimientos y partidos políticos del país. De hecho, porque cuando se registra una organización política, llámese partido, llámese movimiento, lo primero que se exige en la Constitución y en la ley es de que tenga un programa de gobierno, un plan de trabajo y una posición ideológica, ¿no? Entonces, evidentemente se entiende que todas las organizaciones tienen algo de ideológico, ya sea de centro, ya sea de izquierda, ya sea de derecha, ya sea de centro derecha, etcétera, pero tienen una posición ideológica y eso se ve claramente en el plan de trabajo de manera especial. Sí, por cierto, la situación está clarísima. Dentro de la crisis que vivimos de seguridad, dentro de la crisis que vivimos democrática, institucional del Estado, hay las condiciones no solamente para llevar adelante las elecciones que estaban programadas para febrero y ahora programadas para noviembre. Existen las condiciones políticas, las garantías políticas suficientes, porque a lo mejor ya cuando comience el movimiento político para la renovación de los sectores de los gas, que en fin, existe esta seguridad, Jorge, el interés de la ciudadanía. Así como está el calendario electoral, partimos de una completa inseguridad, porque los tiempos al haberse recortado, evidentemente, tanto a electores cuanto también a candidatos, nos están limitando la participación. Yo como ciudadano, tú como ciudadano, cualquiera de las personas como ciudadanos que tenemos el derecho de elegir y ser de manera especial de elegir, tenemos que ver distintas opciones. ¿Y cómo Correcto. me pongo yo en un momento dado, luego de la campaña electoral, que está a 3 días de ir al sufragio, a saber quiénes están de candidatos a concejales y si vive una parroquia rural, de concejales y de miembros de junta parroquial rural? No voy a tener el tiempo, probablemente. Me refiero a personas también de a pie que no están en esa situación. Con una situación especial también, cuando reiteren el término, que ahora cambian, no sé en cuál de las zonas, en la 1 o en la 2 se reduce el número de concejales Ujú. a 4 y en el otro se mantiene a 5, y de juntas parroquiales rurales, porque cambió la población, pasan a ser 6. Entonces, eso también es otro grave problema, tanto para las organizaciones políticas cuanto para nosotros los ciudadanos que tenemos que escoger. Se suma a esto entonces el estado de excepción recurrente que vivimos en el país, la militarización del territorio y la presencia de organizaciones de crimen organizado en los recintos en las zonas electorales. Esto agrava el panorama, Jorge. De hecho, que agrava el panorama. Ir a sufragar dentro de un estado de excepción y a su vez también sabiendo, sobre todo en los sectores rurales y en algunas zonas urbanas de la costa, que la situación de los GDOs obligan probablemente a X, Y o Z persona a votar por tal ciudadano. Entonces, le vuelve completamente inseguro al proceso electoral en determinadas regiones del país.
donde existen bandas criminales incluso estabilizadas de forma cierta, van a influenciar en las decisiones de las mesas electorales, incluso a base del temor, Jorge. Pero claro, pues pongamos Sucumbíos, Orellana, son zonas bien complejas, Esmeraldas, otra zona bien compleja, El Oro, otra zona bien compleja, Los Ríos, también una zona compleja, algunas partes de Manabí, algunas partes del Guayas, en definitiva casi toda nuestra región costanera y probablemente también algunas del oriente, como dejo señaladas. Bien, ahora, las funciones del Estado están en conflicto. Esto también va a incidir en las votaciones y la falta de confianza por parte de los ciudadanos. Es decir, varios aspectos que deben ser considerados en las elecciones, Jorge. Pero claro, porque no solamente tenemos que sufragar por alcaldes, prefectos y miembros de juntas parroquiales rurales, sino también tenemos que sufragar por miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Ujú. sabiendo que probablemente en los próximos días el señor presidente pida al Consejo Nacional Electoral que se haga la convocatoria a la consulta popular, que tiene que hacerlo, si lo envía dentro de 15 días, el Consejo Nacional tendrá que hacer esa convocatoria en 60, lo que va a empatar justamente con estas elecciones, que de hecho tiene que ser así. Y eso significa otra incertidumbre, porque los ciudadanos comenzarán a decir, ¿cómo es esto? Si la Corte Constitucional dice que ya los del Consejo de Participación no van a elegir a los ciudadanos porque vamos a votar por los miembros del Consejo de Participación. Ujú. Pero resulta que se les está quitando, claro, unas competencias, que es la de designar autoridades, pero mantienen las otras competencias, que es rendición de cuentas de las autoridades, la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya es otra incertidumbre que se genera en este proceso electoral. Y adicionalmente, este calendario electoral, solamente en los considerandos, observé que se habla de dos considerandos respecto del procedimiento de elecciones de los miembros del Consejo. Ahora, no sé qué va a pasar en la convocatoria, cómo hará, porque así como está el calendario, es solamente para las dignidades de elección, pero no para el Consejo de Participación. Correcto. Por eso Ahora, es que todo esto es una incertidumbre. la consulta popular va a ser coincidencialmente en la fecha que señalamos del mes de noviembre, pero es valedera en cuanto se refiere constitucionalmente, es valedera la pregunta, porque no sé si la Corte Constitucional ya calificó y dijo que es procedente. ¿Qué hacemos, Jorge? ¿Cuál es la decisión? Ya la Corte Constitucional ya validó justamente la petición del presidente de la República que vía enmienda constitucional se pueda llevar adelante la consulta popular para retirarle las competencias del Consejo de Participación Ciudadana respecto a la designación de las autoridades. Y claro, en el anexo a la pregunta justamente viene de alguna manera el procedimiento para que la Asamblea Nacional elija o escoja esas autoridades. Unas, como por ejemplo las de control, para poner un ejemplo, superintendencias, Contraloría General del Estado, Ujú. esas tienen que ser posternas que envíe el presidente de la República a la Asamblea Nacional, se designe allí la comisión legislativa respectiva, que la comisión legislativa vea los veedores, que se haga justamente el procedimiento respectivo que esté en el anexo y luego se le ponga en consideración de la Asamblea para su designación. Y en los otros casos, asimismo, las autoridades que ya han terminado sus funciones, esos tiene que la Asamblea Nacional elegir a las nuevas autoridades con veeduría ciudadana, con postulación, con convocatoria, estableciendo los requisitos, las evaluaciones, pero hay unas cositas que no están muy claras, del tema plazos, del tema tiempos, por ejemplo, no quedan claros y eso tendrá que complementar evidentemente la Asamblea Nacional dentro de sus atribuciones legales, sobre todo para el futuro. Pero evidentemente ya está eso dado si es que la consulta o si es que nosotros, en el pueblo ecuatoriano, en la consulta aprobamos esa enmienda constitucional. Perfecto, Jorge. Te agradezco sobremanera, siempre ilustrativas tus declaraciones y tus opiniones. Volveremos a conversar en otra ocasión, Jorge. Muchas gracias. Jorge Moreno Llanes conversó con nosotros hoy. Gracias por la participación de ustedes y de Jorge. Gracias, Marco. Siempre a las órdenes. Buenas tardes.